Ahora, si llegaremos a esta totalidad en 5, en 7 o en 3, y tal como está la economía, pues quizá en 1 y en 2 va a ser muy difícil. Pero yo creo que en un horizonte de 10 años la forma de enseñar y la forma de utilización de las tecnologías en las aulas cambiará drásticamente. Es una lástima que en España no se hayan hecho estudios como se ha hecho. Ha habido varios ejemplos del Reino Unido, ¿no? Entonces, en el Reino Unido, Blair, una de sus grandes iniciativas fue el Build the School of the Future, el BSF, donde se hizo una reflexión de todo el modelo educativo, pedagógico, de cómo tiene que ser una escuela en el futuro, de cómo tiene que ser un aula, de cómo se tiene que utilizar las tecnologías. Creo que sacaron muy buenas experiencias de ahí, y aquí en España todavía nos hace falta, ¿eh? Quizá hemos ido más el poner tecnología por tecnología y olvidarnos de toda la parte pedagógica que hay por detrás. Yo anotar, no creo que sea un problema económico, de cómo está la economía, sino es un problema de actitud. Es decir, ahora mismo los niños, es decir, en el instituto, todos tienen un dispositivo móvil, pero si lo sacan se llevan un parte, normalmente. El cambio ese de actitud, de en qué momento yo voy a permitir que mis alumnos hagan eso, es de lo que estamos hablando, y eso sí que los cambios mentales llevan años. Yo no creo que antes de 5, pero ya ahí decir qué puede ser, pues... Yo creo que eso es algo que está pasando ya, incluso a pesar de los profesores. Y empieza sobre todo cuanto más alta es la formación y más el alumno es consciente de que el proceso formativo es valioso para él. Si te fijas en una escuela de negocios o en una clase de la universidad, todos los alumnos sacan su ordenador y empiezan a tomar apuntes en el ordenador. Y si yo he pagado en una escuela de negocios por hacer eso, no permitiría que el profesor me dijese cierra el ordenador. No, es que estoy tomando apuntes de la manera más eficaz para mí. Pero es que el siguiente paso es pongo el teléfono encima de la mesa y grabo la clase, porque yo luego llego a mi casa y quiero volver a escucharla. Y es que el siguiente paso es cojo y grabo la clase en vídeo, porque es que quiero llegar a mi casa y volver a escucharla. O sea, que a medida que los alumnos, o incluso los padres de los alumnos, son conscientes de la ventaja que supone el uso de dispositivos móviles en el aula, independientemente de lo que opine el profesor, el uso de ellos va a acabar imponiéndose en el aula, a pesar de los profesores. Esa es mi teoría. Muy interesante lo que comentas, porque yo también soy de la opinión que más o menos habéis dicho los tres, de que en cierta medida van a ser los alumnos los que van a traer el cambio antes de que la institución o los profesores lo llevemos. Yo recuerdo una experiencia hace unos 8 o 10 años, o algo menos quizás, cuando los MP3 que pueden grabar se empezaron a popularizar. Resulta que unos alumnos me grabaron una asignatura completa, todas las clases, por el simple método de dejar el MP3 encima de la mesa, grabando todo el rato. Lo cual luego resultó ser además una experiencia estupenda, porque yo todavía uso esos MP3 en alguna ocasión. Pero daros cuenta que la iniciativa no vino de mí, que además me considero, digamos, tecnológicamente sofisticado y demás, y no era una obviedad, una tontería, y se le ocurrió simplemente a un alumno dejar el cacharro ahí encima. Entonces yo creo que en muchos casos, efectivamente, la innovación, digamos, viene más de la parte del estudiante que del profesor. Pero si fíjate que en la universidad, con el intercambio que hay de apuntes, si yo tengo grabada la clase del profesor tal, que sabemos que es el que mejor da redes, y tengo la clase del año pasado donde explicó este concepto de redes y la tengo grabada en vídeo, eso lo puedo compartir con mis compañeros, quiera o no quiera el profesor, y ahí hay valor de aprendizaje. Y eso empieza a pasar ya. Da igual lo que la institución opine o lo que el profesor opine, eso empieza a pasar ya. Porque el alumno ve valor en eso. Completamente de acuerdo. Por comentar otro tema antes de empezar un poco con la parte más abierta, todos habéis mencionado diferentes asuntos sobre, bueno, qué cambia, digamos, cuando tienes dispositivos móviles o conectados, etcétera, en el aula. Pero si tuvierais que decir cuál es el principal factor diferenciador que eso posibilita, o sea, no qué cosas haces con el cacharro, sino qué cosa concreta del proceso de aprendizaje puedes mejorar cuando usas este tipo de tecnología en el aula. Si tuvieras que decir, sé que es complicado, sé que es simplista, pero si tuvieras que decir una cosa, diciendo esto es lo que realmente más va a cambiar o esto es lo que realmente más se va a posibilitar, en vuestra opinión, y sé que os pillo aquí a toda velocidad, pero ¿qué es lo que se os ocurre que podría ser el principal cambio que va a sufrir el proceso de aprendizaje? Repito, no la tecnología, sino lo que la tecnología va a facilitar. ¿Quién queréis empezar? La atención a la diversidad. Esta es que me la sabía ya. Yo creo que la tecnología permite la personalización
y la atención a la diversidad, por lo tanto. Es decir, que cada uno puede ir a su nivel y acabar llegando a los mínimos que tiene que llegar. Y eso, ahora mismo, para un profesor con una clase de 25-30, sin tecnología es mucho más complicado alimentar esa personalización. Aunque sí que hay metodologías, ahí ya entramos en otro tema, que lo posibilitan, pero que tampoco... Es decir, que es un proceso también de formación del profesorado y de entrada en otros procesos metodológicos. Ahí también coincido plenamente con, creo que es la personalización. Lo que nos va a cambiar, lo que va a cambiar más. De hecho, bueno, ya lo están aplicando en muchos sitios. Hay otras que rompe el espacio en el tiempo, el que puedas estudiar en varios sitios, pero sobre todo nos va a facilitar, y creo que todos lo hemos recalcado, tú también lo comentabas, Javier, el tema de la personalización, un aprendizaje personalizado. Las tecnologías nos van a permitir focalizarnos otra vez más en el alumno y apoyar a aquel alumno que se ha aventajado, pues para que siga aventajándose, y al que pues tiene más problemas en alguna asignatura u otra, pues también se le va a apoyar. Digamos que creo que nos va a ser el acabar, intentar poner el café para todos a un nivel que para un profesor en un aula tradicional es lo fácil, es decir, que todos vayan a un mismo nivel. Esto es imposible, o sea, crea frustraciones y es lo que está creando pues el abandono escolar en muchos de los casos. Entonces la tecnología, dispositivos móviles, lo que nos va a permitir es esta personalización. De hecho, ya hay tanto universidades como escuelas que están aplicando tecnologías como el CRM, y no como una herramienta comercial para seguir todo el proceso de venta y de información hacia los clientes, sino justamente para poder canalizar y tener toda la información asociada con cada uno de los alumnos. Y tecnología, digo, que antes pues no se pensaba nunca utilizar en un entorno educativo, pues el CRM yo creo que es hoy, junto al dispositivo móvil, va a ser una de las tecnologías clave para el desarrollo de esta formación personalizada. Yo estoy de acuerdo, obviamente, pero una de las conclusiones a las que yo llegaba, que los dispositivos móviles llegan a la formación personalizada. Pero yo creo que es importante destacar el cómo llegan a ello. Y llegan a ello, como decía, gracias a la nube y precisamente a la capacidad de medir el progreso de aprendizaje que aporta la nube. Lo que tiene el profesor con esa capacidad es, si el vídeo, volvemos al caso del vídeo de la clase, si yo tengo un vídeo sobre mi clase de redes y puedo saber cuántos usuarios o de mis alumnos, cuántas veces lo han visto o qué parte del vídeo han repetido varias veces, y luego tengo un informe sobre el uso de ese vídeo de todos mis alumnos, puedo detectar en qué casos ha habido dificultades para aprender lo que está en ese vídeo. Y entonces puedo actuar directamente en esos casos concretos. Entonces, esa cantidad de información que está disponible por el hecho de que las plataformas de aprendizaje estén en la nube, esa cantidad de información que pasa a estar disponible para el profesor es la herramienta que permite el aprendizaje personalizado, porque el profesor va a tener la información para saber qué es lo que está impidiendo o qué es lo que está haciendo que un alumno vaya más despacio o más deprisa. Yo creo que esa es una de las claves. Muchas gracias. Mira, si os parece, vamos a pasar primero a ver algunos comentarios que está viendo en Twitter. El primero, no sé si es exactamente una pregunta, pero como ha salido ya, me parece interesante sacarlo, y es ¿cómo podemos controlar que el uso del móvil en el aula solo está centrado en la docencia frente al ocio? Ha salido en tu exposición donde decías casi justamente lo contrario, que no tenía mucho sentido ese control. ¿Qué es lo que pensáis, bueno, quién queréis opinar sobre este tema? El control se hace mediante la generación de estructuras pedagógicas que hagan que el uso sea el adecuado. No podemos estar detrás de todo el mundo. Yo no estoy ahora mirando si con el ordenador estáis escuchando y siguiendo y completando o estáis mandando emails vuestros. Yo creo que hay que basar los procesos en la confianza, no en la desconfianza, y que los alumnos, una de sus principales motivaciones es aprender, y hay que posibilitar ese aprendizaje. Entonces, yo es que no soy muy partidario ni de poner filtros ni de controlar. Yo tengo un hijo y no tengo ningún filtro. Nos basamos en la confianza y en la comunicación. Creo que ese es el... ¿Hay más opiniones?
Sí, yo soy bastante de esa opinión. Posiblemente la duda que me cabría es en edades más inferiores, donde el alumno no tiene la capacidad de saber hasta qué punto es importante el proceso que está teniendo, pero yo me pregunto cómo consiguen en las guarderías a niños de 2 años mantener la atención y conseguir que aprendan a comer. O sea, que al final es una herramienta más, y yo no creo por qué tiene que estar restringido en el aula. No veo por qué. También, bueno, 100% no se nos creamos polémica al final aquí, porque también comparto esta idea, es decir, se les tiene que dejar el acceso. Habría que cuidar a esto, a una cierta franja de edad, el cuidarlo más. Pero esta es la labor del profesor o del tutor, ¿vale? Y la labor de los padres también, es decir, acceso a materiales que puedan ser nocivos, los tienen en la televisión, los tienen en internet, los tienen en la calle, están por todos sitios. Yo creo que es la labor del tutor, del profesor, de los padres, el enseñarle a los niños el uso responsable de la tecnología, y con una formación, un aprendizaje personalizado, con una evaluación continua, el profesor justamente podrá detectar si esa persona o ese niño no está utilizando adecuadamente la tecnología, porque no va a estar progresando en clase, y lo va a poder detectar a lo mejor al final de una clase que tenga de 1 hora, y no 3 meses después cuando hagan el control, ¿vale? Porque las tecnologías nos van a permitir hacer esta evaluación continuada de los alumnos. Yo, por mi parte, me gustaría ser incluso un poquito más agresivo, aunque mi experiencia es solamente en universidad, lo cual obviamente es muy diferente de primaria, por ejemplo, pero para mí el que el alumno esté o no esté siguiendo lo que le propones vía el ordenador es un indicador de cuánto de interés tienes en ese momento. Y de hecho lo ves aquí. En el momento que a los que estáis sentados no os interesa lo que hay, desconecta a ellos, ponéis a leer el correo, a mirar el web o a hacer cualquier otra cosa. Si es interesante, por el contrario, estás pendiente de ello, por mucho que tengas el ordenador delante. Entonces, para mí, sí que es un buen indicador. Lo que le estoy contando ahora, o la dinámica que tenemos, o lo que estamos haciendo en clase, ¿le importa al alumno? ¿Le sirve para algo? O su evaluación es que no. A lo mejor él está equivocado y hay que explicarle por qué le sirve, pero al menos el indicador es ha desconectado. En el mundo, digamos, analógico, es más difícil, porque tienes un tío mirando que no sabes lo que está pensando en realidad, y únicamente lo sabes cuando le preguntas algo y no te responde, porque estaba obviamente en otro mundo, ¿no? Aquí quizás es más obvio, pero creo que no hay tanta diferencia. Por eso yo tampoco soy, en general, favorecedor de los controles, pero es más, creo que el problema es del lado de la dinámica, no del lado del alumno, el hecho de que desconecte en general. Hay otro comentario que es muy específico, que me gustaría ampliarlo un poco más. El comentario concretamente dice: ¿cómo afectan noticias como la de ayer de la OMS, donde se vincula el cáncer con el móvil? ¿Es seguro el uso del móvil? Me gustaría ampliarla en el entorno, porque entiendo que ninguno de los que estamos en la mesa somos expertos en las radiaciones y demás, pero sí que hay un tema muy relacionado, que es, digamos, el desconocimiento que tenemos muchas veces, me refiero socialmente, de las tecnologías y los miedos que puede causar, racionales o irracionales. Un ejemplo, aparte de este que se está comentando de las radiaciones del móvil, es el uso de redes sociales, que obviamente tienen un impacto muy claro, o pueden tenerlo al menos en el aula, pero también hay muchos padres preocupados por que mi hijo entre en una red social, con quién va a hablar, qué va a hacer, y puedes extenderlo a temas como los que acaban de salir, la consulta del web: ¿debo restringírselo o no debo restringírselo? ¿Qué se va a encontrar por ahí fuera si utiliza la gente el web en el aula? ¿Va a poder entrar en páginas que a mí no me gustaría que entrara? Etcétera, etcétera. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que hay un problema o una cierta, no sé, solapamiento entre lo que puedan pensar las familias sobre la tecnología y lo que después ocurra en la experiencia en el aula, que de alguna manera pueda también impactar, bien retrasando o no sé, quizás acelerando esto? Porque al final la tecnología y la educación entra en un contexto sociológico donde estamos todos, y entra pues el rumor de qué pasó ayer en Facebook y si a un niño le hicieron no sé qué o cualquier otra cosa. ¿Tenéis alguna opinión que queréis comentar un poco al respecto?